esta ocasión vamos a abordar un concepto que vamos a denominar criticalidad. Bueno, ¿a qué se refiere este concepto? Bien, nosotros tenemos un sistema complejo. Bien, pero ese sistema complejo, su funcionamiento va a depender en primera instancia de ciertas condiciones iniciales. Y pueden haber ciertos eventos que van a hacer que nuestro sistema, ¿sí?, se altere. Es decir, el sistema complejo es sensible tanto a sus condiciones iniciales como a los eventos que van a surgir durante su funcionamiento o durante su desarrollo. Todos estas condiciones y estos eventos nos van a generar diferentes resultados o incluso diferentes escenarios, los cuales van a ser muy distintos entre sí. Bueno, algunos de los problemas o casos en donde vamos a analizar la criticalidad es el clásico problema del montículo o de la montaña de arena. Nosotros tenemos una superficie. Sobre esa superficie nosotros colocamos un recipiente y van a empezar a caer pequeños granos de arena. Estos granos de arena, conforme vayan cayendo, se van a ir amontonando y se van a ir apilando unos encima de otros, dependiendo obviamente de la estructura que tiene cada grano de arena. Bien, aquí nadie más que el mismo sistema y los mismos elementos que lo componen determinan la forma del montículo de arena. Esta es una criticalidad auto-organizada. Ahora bien, va a llegar el momento en que el peso de todos los montículos de arena va a hacer que esta estructura colapse y se deshaga. Y los montículos y los granos de arena van a ir o van a comenzar a escaparse. ¿Sí? El tamaño del montículo de arena va a estar determinado por el mismo peso. Es decir, este montículo de arena estará o pasará en cierto momento a un estado crítico. En este estado crítico vamos a tener posibles resultados e incluso la destrucción completa del sistema. Si lo queremos ver en términos un poco más concretos o más reales, algo que conocemos, imaginemos que estamos analizando la ladera de una montaña y aquí tenemos un camino. La estructura de una montaña está compuesta no solamente de tierra, podrá tener barro, podrá tener piedra, roca, ¿sí? Y esta estructura en ocasiones ni siquiera es completamente sólida. Habrá pequeñas concavidades o grandes concavidades en su interior. Y tendremos árboles que ayudarán con sus raíces a mantener la integridad de la estructura. Pero cuando empieza a llover, esta estructura comienza a verse comprometida. Bien, es imposible definir el momento exacto o incluso la gota de agua exacta que hará que toda esta estructura, con todo y el árbol que tenemos aquí, ¿sí?,
colapse y termine por acá, ¿sí? Produciendo lo que es un deslave. Entonces, ¿qué produce el deslave? No es solamente la acumulación de agua en ciertas partes de la montaña, es también los cambios que va sufriendo la montaña. Por ejemplo, la cantidad de árboles que se talan, ¿sí? El efecto, por ejemplo, digamos, del viento contra la montaña, ¿sí? Entonces, todo eso hace que un sistema que aparentemente parece completamente estable, sin ninguna alteración, de un momento a otro, por una pequeña alteración, ¿sí? Colapse por completo. Ahora bien, la criticalidad puede verse en distintas ciencias, como la economía, la biología, ¿sí? Em, incluso en las ciencias sociales. Una sociedad compuesta por grupos de personas, ¿sí? En apariencia parece completamente estable, todos trabajan, se organizan, ¿sí? Producen, por ejemplo, cosechan, producen animales y todo parece estable. Tendremos incluso un sistema legal, un sistema de gobierno, pero en ocasiones pequeños cambios en la sociedad producen, ¿sí? Que, por ejemplo, estas personas se empiezan a enojar, se empiezan a molestar y comenzamos a tener pequeñas, primero comienza con movimientos, ideas que se empiezan a expresar, a gestar. Tenemos también ideas incluso que empiezan a evolucionar y comienzan a radicalizarse, ¿sí? Y una vez que se empiezan a radicalizar, empiezan a tener ciertas expresiones y a convertirse cada vez en expresiones más violentas hasta que las sociedades mismas colapsan, ¿sí? Bien, y empezamos a tener, por ejemplo, movimientos como las revoluciones, ya sea que sean propias del mismo pueblo o inducidas en muchos casos por potencias extranjeras. Si analizamos la historia de prácticamente todo el mundo, de cualquier país, siempre vamos a tener estas situaciones en donde las sociedades tienen o aparentan tener un desarrollo que está a la alza para estabilizarse en un momento determinado y posteriormente comenzar su caída. Ejemplo de ellos tenemos, por ejemplo, el más clásico o el más estudiado, el Imperio Romano. Parecía bastante estable, pero su crecimiento no le permitió controlar realmente todas sus fronteras y empezaron a mantenerse sublevaciones. Luego comenzamos a tener la caída del imperio con emperadores que, bueno, de acuerdo a lo que marcan los historiadores, cada vez más, eh, digámoslo así, reaccionarios o menos preocupados por el bienestar o el crecimiento de la sociedad en términos de beneficios o, diríamos actualmente, de bienestar de la sociedad.
Bueno, al menos eso es lo poco que conocemos de la historia o la historia que se nos ha vendido en la mayoría de los casos. Bien, ahora bien, para decir que un sistema tiene criticalidad, ese sistema debe de tener 4 características. La primera de ellas ya la hemos mencionado. La primera es la sensibilidad a las condiciones iniciales. La segunda de ellas, de igual forma, ya la hemos mencionado. ¿Sí? Aparenta estabilidad. La tercera de ellas sería algo que se denomina leyes de potencia. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se refiere leyes de potencias? Significa como lo hemos mencionado, que eventos grandes, ¿sí? Como ejemplo, el crecimiento económico de un imperio, comienzan de forma acelerada, pero después comienzan un periodo de estabilidad que prácticamente los va desacelerando conforme crecen hasta llegar, obviamente, a su estado o a su masa crítica. Y la última de ellas se denomina escala sin características. Bueno, ¿a qué se refiere esta última? No la hemos mencionado. La escala de características dentro de un sistema complejo que tiene esta característica o esta propiedad de criticalidad es que no hay una escala que pueda medir las fluctuaciones. ¿Sí? Es decir, los cambios que producen efectos grandes, ¿sí? No tienen una escala con la cual medirse. Si hablamos en términos sociales, ideas pequeñas pueden crecer hasta convertirse en ideologías bastante radicales y extremas. ¿Sí? Es increíble, por ejemplo, que de ideas tan, digamos, clásicas como el patriotismo podamos pasar fácilmente hacia lo que es el fascismo. Bien, entonces todos los sistemas complejos con características o que presentan criticalidad van a presentar estas 4 propiedades de la criticalidad. Bien, lo dejaremos hasta aquí con este tema de la criticalidad y próximamente avanzaremos a otros temas de los sistemas complejos, ¿sí? Que deberemos analizar en un momento determinado, como lo que es la teoría del caos, que está muy relacionado con este concepto que acabamos de ver. Bien, nos vemos en una próxima misión. Hasta pronto.